Le conocemos, le amamos. En esta noche queremos que Dios esté hablando a través de él. Así que Leonardo, bienvenido. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Aprovecho para saludar a todos los que no he saludado. Sean bienvenidos en esta noche para seguir adorando, exaltando al Señor. Gracias a los hermanos que han venido desde Nueva York, dispuesto su corazón para ayudar a extender el reino de Dios aquí en Uruguay. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguien a veces toma hombres y mujeres de Dios como referente o modelos de inspiración, usted que es de aquí de Carmelo, que es de la zona, no tiene que ir muy lejos. Aquí tiene una familia que pueden inspirar profundamente su vida. Pastor Luis, la pastora Sonia, su familia, son modelos de inspiración, de esfuerzo, dedicación, abnegación, consagración, perseverancia y podríamos decir muchas cosas más. Yo respeto mucho al pastor Luis, a su familia, y doy gracias a Dios por ello, y gracias por la oportunidad y por la confianza que me dan esta noche para poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Estoy en esta noche con mi esposa, estos días vamos a estar aquí, nuestros 3 hijos, Elías, Federico y Eliseo, mi esposa Rosa. No sé si quieres saludar, hace rato que no viene, así que voy a aprovechar para saludarlos. ¿Qué tal? Buenas noches, que Dios les bendiga. Realmente para nosotros es precioso poder compartir como familia, con la iglesia, con los hermanos. Y recién estábamos en la adoración y recordaba el texto del apóstol Pablo donde dice que aunque no nos conozcamos, nosotros somos como cartas leídas, no escritas con tinta, sino escritas con sangre. Y creo que aún en la distancia o aún en las distintas formas que tenemos, Cristo, la sangre de Cristo nos une. Y creo que eso es lo más grande que podemos tener como pueblo de Dios. Así que gracias por estar todos juntos en este tiempo, adorando a nuestro Dios, extendiendo el reino, como decía mi esposo recién, y que podamos seguir juntos adorando en los días que quedan y llevándonos desafíos nuevos de parte de Dios, desafíos personales, ministeriales, a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que el Señor siga obrando. Permiso. Le invito a que abra su Biblia en Colosenses, capítulo 2. Si bien sabemos y vemos por las realidades de nuestros países y el contexto en el cual estamos cada uno, la semana de Pascua se ha convertido, o los días de Pascua, en algo comercial, turístico, por lo menos así se vive mucho en nuestro país. Aprovechar los feriados para descansar, para salir, para despejarse un poco, para no trabajar. Pero a nosotros, los que somos de Cristo, nos une otra cosa y impregna en nuestro espíritu la obra de Cristo. ¿Sí? No es solo que pasa una Pascua más, sino es recordar la obra de Cristo. Es que usted y yo podamos decir, como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Que usted y yo nos podamos convertir en este tiempo de hombres y mujeres anunciadores del Evangelio, anunciadores de la grandeza, del poder, de la majestad y de la obra de Dios en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestro contexto, en el lugar donde nos movemos a diario, pero ser anunciadores de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Usted y yo estamos sentados en este lugar, en este recinto, pero detrás de esto hay toda una movilización de Dios, moviendo corazones, hombres, mujeres, trayendo finanzas de forma inesperada, de forma sobrenatural, obrando. Usted y yo
tenemos que sentirnos más que contentos, más que alegres, de poder decir gracias Señor porque ya dejó de ser una oración para que esto sea una realidad, para poder disfrutarlo, no solo ya no lo deseamos, ya no es que lo miramos cuándo va a suceder, sino que estamos viviendo la respuesta de Dios. Y usted está en un hecho histórico de Dios. Usted puede hablar con los pastores, con los hermanos de aquí, de cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha obrado, cómo Dios se está manifestando, pero no solo para embellecer el lugar de adoración, de búsqueda, de ensancharlo, sino para que usted y yo seamos como cantábamos hoy, la pasión de Dios nos invada para poder convertirnos en hombres y mujeres que predicamos, que proclamamos, que vemos al otro con un potencial como hoy escuchábamos en el taller, en la plenaria de la tarde, que todos los que vienen a Cristo son potenciales hombres y mujeres para servir a Dios. Así como usted es un potencial hombre y mujer de Dios para servirlo a Él. Donde Él lo quiera, donde Él le pida, usted puede decirle, Señor, acá está mi vida. Hoy te rindo mi ser, como cantamos muchas veces, y no te pongo límites, sino que quiero entregarme para servirte y para adorarte. Así lo hizo el apóstol Pablo. Pablo tenía todo el bagaje teológico, la escuela rabínica encima, conocimiento, pero le faltaba solamente el encuentro con Cristo Jesús. Cuando se encontró con Cristo, su vida cambió rotundamente. Cambió rotundamente. Se volvió en un intrépido, se volvió en un hombre potenciado por el Espíritu Santo, pero convencido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él habla mucho de la renovación de la mente, por eso él habla de la obra de Cristo, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él mismo razona con un razonamiento lógico y dice, si aquel que no escatimó a su propio Hijo lo entregó para la redención de la humanidad, ¿no nos va a dar con Él juntamente todas las demás cosas? Carlitos Balá, no sé si alguno lo conoce, es un artista de allí de Argentina, trabajó con niños y decía, dormí tranquilo y sin frazada, ¿verdad? Como diciendo, no te preocupes vos descansá. Usted y yo con la obra de Cristo tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, pero descansar en Él. Descansar en Él, sabiendo que Él va a hacer todo lo que tenga que hacer y que nada nos puede separar de su amor. El apóstol Pablo aquí en Colosenses, él está apuntando a una situación específica donde había contiendas entre el ritual y no el ritual, la circuncisión, no la circuncisión. Y el apóstol Pablo habla de la libertad en Cristo Jesús. Me fascina este texto porque muchos de los textos que usa el apóstol Pablo son los que abren nuestra mente, lo que golpean nuestro espíritu, son una dimensión diferente del conocimiento de Cristo. Él cuando le habla a los hermanos de Éfeso, él le dice que puedan entender cuál es la grandeza, la profundidad del amor de Cristo, de la obra de Cristo. Y aquí en Colosenses él habla de la libertad. Dice que antes éramos de una manera, que vivíamos de una manera, pero que Dios nos redimió en Cristo Jesús. Y ahora vamos a leer el texto. Y esto tiene que ser para usted y para mí, ver la libertad en Cristo Jesús. Libertad no es lo mismo que libertinaje. La libertad tiene condicionamiento. La libertad nos hace personas que podemos expresar a Dios sin... no encuentro la palabra para definirlo, pero poder expresar libremente a Dios sin irnos a los extremos, sin que se conviertan en un libertinaje y hacer lo que queramos, sino conducidos por la palabra, dirigidos por la palabra y convencidos por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, aquí yo voy a leer desde el 1, pero me voy a centrar en esta noche en los versículos 13 y 15 nada más. El capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice, quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. No podemos conocerlo si no rendimos nuestras vidas a Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo.
Por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive, otras versiones dicen que nadie los engañe con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó los poderes y las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y después sigue el texto allí. Pero ver cómo el apóstol Pablo quiere animar y fortalecer la fe de los hermanos, que reconoce su trabajo, reconoce la fe, reconoce la firmeza, pero le dice que puedan conocer más profundamente a Cristo, porque el conocer a Cristo va a hacer que ustedes y yo podamos ser personas, como le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, personas sabias, personas con conocimiento, porque el conocimiento no solo viene por la psique o por lo que incorporamos desde afuera, sino por la manifestación de Cristo y por la revelación de Dios para con nuestras vidas. La revelación de la sabiduría que no está dada por hombres, sino dada por Dios. El conocimiento que viene de parte de Dios es ese conocimiento que hace que usted y yo podamos no solo conocer a Cristo, que Él se nos revele, sino también poder expresarlo, poder entender la palabra, poder entenderlo a Él, poder entender los planes, los propósitos de Dios, poder entender qué es lo que Dios desea de nuestras vidas. Era lo que el apóstol Pablo estaba animando a los hermanos, que no se dejaran convencer, que tuvieran cuidado, que nadie los prive de la libertad de vivir en Cristo Jesús, que no haya situación, que no haya filosofía, que no haya estructura, que no haya argumentos que los prive de disfrutar a Cristo Jesús. Ni el pasado, ni el presente. Si usted y yo necesitamos que Dios trabaje en nuestro pasado, dejemos que Él trabaje, que Él nos sane, que Él nos libere. Dios necesita gente libre. Hace un tiempo que vengo proclamando esto porque a veces nuestros pensamientos están agobiados, nuestros pensamientos están atados, nos sentimos, es como que sabemos que estamos libres, pero nos sentimos esclavizados. Y Dios lo que necesita es personas libres, personas que podamos manifestar el reino de Dios, que podamos caminar tranquilos, seguros, no como un acto de solamente triunfalismo, aunque sí vamos a ver porque Cristo venció en la cruz. Y esa victoria nos pertenece. El apóstol Pablo decía que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Si tenía algo de qué gloriarse era en la cruz de Cristo. No en lo que había obtenido, no en lo que eran sus capacidades que estaban bien adquiridas. Él se gloriaba en la cruz de Cristo, porque él se rendía a Cristo. En definitiva, la iglesia del Señor fue llamada para mostrar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. O sea que usted y yo somos puestos, como decía mi esposa, que somos carta leída, que somos luminares, como la palabra habla, para que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver a Cristo a través de nosotros. En amor, en dedicación, en esfuerzo, en provisión, en todo lo que Dios quiera manifestarse, pero en definitiva, poder demostrar a Cristo. Que Cristo se demuestre a través de nuestras vidas. Que podamos hacer la obra que Cristo hizo. Lo que el apóstol Juan decía, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. No solamente que lo anunciamos, sino que también lo hacemos. Cuando Pedro y Juan subían allí a la hora tercera por las escalinatas, había una persona pidiendo limosna y se para Pedro allí y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te doy a Cristo. Levántate. Sé sano. A veces
Nos esclaviza los pensamientos de que no podemos, de que no tenemos este don, que no tenemos aquello, que no tenemos lo otro, que no tenemos el llamamiento. La palabra dice que el que cree en el nombre de Jesús pondrá la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En su nombre echaríamos fuera demonios. Mis amados, necesitamos volver al principio, a la sencillez del Evangelio. El Evangelio que motivó nuestros corazones, nuestro espíritu. Recuerde usted los primeros tiempos cuando llegó el Señor. Como cuando orábamos, cuando buscábamos, servíamos al Señor. Y poder hacer las obras que hacíamos. Y aún más, porque se espera que en el tiempo y en la maduración que vamos teniendo en la vida poder desarrollar y manifestar lo que Dios nos ha dado sin perderlo, sin dejarlo en el camino. Y yo quiero decirle algo en esta noche, que si usted puede decir, sí, la verdad que sí, que hacía cosas antes y ahora no sé qué me pasa, siempre hay tiempo para volver a Él. Si usted sabe que tiene que hacer algo que Dios le está pidiendo, es sencillo. Dígale, Señor, perdóname por esto, por aquello. Es una cuestión personal. Es una cuestión personal, pero dígale, Señor, acá está. Puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. El resto de mi vida. Que usted pueda decirle al Señor, Señor, lo que vos quieras hacer conmigo, hacelo. Yo no te pongo condicionamiento. Deje sus temores, sus complejos de inferioridad, todo. Déjelo en la cruz del Calvario, porque en definitiva es Él el que se hace fuerte en nuestras vidas. Y es Él a través de nosotros y no nosotros a través de Él. Él nos usa como un instrumento útil, pero en definitiva sigue siendo Él el que obra a través de nuestras vidas. El ministerio los da a Él. Le pertenecen a Él, como escuchábamos hoy. Simplemente somos administradores temporarios de lo que Dios nos ha dado. Pero usted es un instrumento útil. Usted es una persona valiosa para el reino. Es una persona valiosa. Anímese, fortalézcase. La Biblia habla en Isaías que se fortalezcan las manos debilitadas y se afirmen las rodillas endebles. A veces nos sentimos así, nos sentimos debilitados, nos sentimos como que no tenemos fuerza, como que queremos arrancar y no podemos. Pero ¿sabe? Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz para que usted y yo podamos ser fortalecidos en Él, podamos desarrollar todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos imposibilitados de relacionarnos con Dios. Estábamos muertos, mis amados. Éramos, por así decirlo, como una expresión tal vez grotesca, como cadáveres caminando, que solamente cumplíamos el ciclo biológico. Pero un día Jesús golpeó nuestro corazón. Recuerde cuántas veces le hablaron de Jesús. Y usted decía, no, esto es tan loco, nunca voy a ser. ¿Cuántos de acá dijeron, ni loco voy a ser pastor? ¿Alguien dijo eso? ¿Sí? ¿Y hoy qué es? Pastor. Porque Dios trabaja en nuestros corazones. Y en el ser humano hay resistencia para acercarse a Dios o para decirle así a Dios. Nos queremos escapar, nos queremos esconder. Y Dios nos pregunta, como Adán y Eva en el Edén, cuando se escondieron de Dios. Le dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. Dios le dice, ¿dónde estás? Y Dios nos habla muchas veces. Y dice, ¿dónde estás? Salí del lugar donde estás. Porque no podés contener lo que yo quiero hacer con vos. No lo vas a poder frenar. Y Dios trabaja en nuestras vidas de esa manera. Por eso preguntaba recién, porque recuerdo que a los 16 años, en realidad mi papá me llevó a la iglesia cuando era pequeño. Yo tengo una hermana que tiene una discapacidad motriz, ella es paralítica de ambas piernas. A los 10 meses le agarró polio y quedó con secuelas. Tiene 17 operaciones en los tobillos, atrás de las rodillas y todo eso. Y entonces ese fue el motivo por el cual mi papá comenzó a buscar al Señor a través de una persona que le habló. Fuimos un tiempo y después dejamos de ir. Y a los 16 años recuerdo que fui a una campaña allí en Buenos Aires y
hicieron el llamado evangelístico y yo lo único que sé que es bajaron la soga y dijeron los que quieran recibir a Cristo pasen. Y yo sentí algo en mi interior que me impulsó a ir. Y lloré y un montón de cosas. Después de eso pasaron 2 años y a los 18 años entendí que necesitaba profundamente a Dios. Y desde ese día le he buscado al Señor, le amo, hoy con mi familia, le servimos juntos. Pero recuerdo mi vida sin Cristo, mi vida sin propósito, una vida apagada, una vida triste, una vida que tal vez usted tenga otra experiencia, pero la Biblia es enfática y dice que antes de conocerlo a Él estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y Dios nos alegró y dijo, bueno, que se queden así. El apóstol Pablo le está recordándole esa grandeza. Le está recordando que no dejen que nada los prive, que nada les haga olvidar lo que Dios hizo a través de Cristo en favor de sus vidas, como lo ha hecho en favor de nuestras vidas. En primer lugar, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios no nos dejó ni dejó a la humanidad así. Envió a Cristo para morir y dice que Él nos dio vida en unión en Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos encontramos con Cristo o Él sale a nuestro encuentro y le decimos, Jesús, quiero que perdones mis pecados, que seas el Señor de mi vida y vivir para vos, que anotes mi nombre en el libro de la vida, como todos hemos hecho de una o tal vez con otras palabras esta oración, algo cambió. Algo cambió. Algunos tienen alguna experiencia de sensación en sus emociones, otros no, pero algo va cambiando en nuestra relación con Él. Porque de estar muerto a cobrar vida hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El muerto no puede hacer nada, está imposibilitado. Pero el que tiene vida tiene mucho por hacer. Y usted se da cuenta y dice, wow, parece, no sé si le pasó a usted tal vez, parece como que la vida cobrara otro sentido, como que se aclararan muchas cosas a nuestro alrededor, como que si antes estábamos, por así decirlo, caminando y viendo las cosas en blanco y negro y de repente cuando Cristo viene a nuestras vidas es como que todo se ilumina. Hay algo que cambia, hay algo que se transforma y es la obra de Cristo en nuestras vidas. Él trae alegría, trae paz y todo lo que usted ha experimentado, lo que experimente, lo que va a experimentar es Cristo, es la vida de Dios, es la vida de Dios. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Él, Jesús, el Cordero Pascual, el que fue inmolado por los pecados de la humanidad. Él, todavía sigue sentado en el trono, intercediendo por usted y por mí. Por eso no dejemos ni que el marketing, ni lo que otros quieran decir, haga pagar en nuestra vida lo que significa la cruz de Cristo, lo que significa el acto de la cruz de Cristo. Porque usted y yo, si comprendemos y vivimos permanentemente esa victoria, nos vamos a sentir diferentes. Es lo que dice el mismo apóstol Juan, que nosotros tenemos la unción del Santo y que conocemos las cosas. Y la Biblia habla, profetizando el profeta Isaías y hablando, él dice que por causa de la unción se pudren los yugos. Y usted tiene la unción de Cristo. Todo el yugo que quiera frenarlo se tiene que podrir en el nombre de Jesús. El yugo se le ponía a los esclavos. Era pesado, se los ataba y no tenía capacidad para moverse donde quería, sino donde lo llevaba. A veces hay situaciones, hay cosas en nuestras vidas que nos llevan para donde quieren y no para donde Cristo quiere. Pero tiene en este tiempo y en esta noche romperse todo yugo que nos quiere frenar, romperse toda obra
que quiere impedir que usted y yo podamos disfrutar la vida de Dios y que podamos disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Él perdonó nuestros pecados. Usted y yo no podríamos pagar por el perdón de los pecados. Usted tiene que sentirse libre, es la gracia. La gracia a veces no se entiende, no se comprende, porque el apóstol Pablo dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Uno de los apóstoles dice, bueno, mostrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque si usted y yo somos convencidos por Cristo, nuestros pecados son perdonados, no podemos estar estáticos, no podemos estar pasivos, sino que algo tiene que haber una manifestación o una demostración o una devolución voluntaria de que le amamos. No ni por conveniencia, ni por temor, ni por lo que dirán los demás, sino voluntaria, con plena conciencia de saber la obra de Cristo, y que no es que le estamos devolviendo para pagar lo que Él hizo por nosotros, sino que lo hacemos en retribución a tanto amor demostrado en favor de nuestras vidas. Si hay alguien que a usted le demuestra amor permanentemente, le demuestra cariño, que lo corrige con amor, le dice esto está mal, mira, esto es lo que te conviene, ¿usted qué va a hacer? ¿La va a rechazar a esa persona? No. Usted va a querer estar con esa persona y decir, bueno, háblame más. Eso es lo que Cristo quiere. Que usted y yo podamos entenderlo a Él. Y que la gracia de Dios es justamente gracia. Es un regalo de Dios que no lo podemos comprar. Ni con ofrenda, ni con servicio, ni con cosas que hagamos. Sino con una vida consagrada. Con una vida rendida a Él. Con una vida que manifiesta a Cristo. Que usted y yo no hacemos cosas para decir, bueno, yo ya pagué a Dios. No, sino que hace la obra de Él. Jesús, antes de ser entregado, le lavó los pies a los discípulos y le dijo, ejemplo yo les he dejado. Si quieren un ejemplo, Jesús dijo, yo los he dejado. Usted mire a Cristo, mírelo a Él, mírelo a Él. Porque cuando estemos frente al tribunal de Cristo, vamos a tener que darle cuenta a Él, no a los demás. Pero no lo digo como atemorizándolo, sino como diciendo, yo necesito a Cristo. Entiendo la obra de Cristo en la cruz, me rindo a Él y entiendo que estaba muerto, que Él me dio vida, que Él perdonó mis pecados y que Él hizo una obra poderosa en el área espiritual. Hay muchos que dicen que no creen en Cristo, pero Cristo dividió la historia de la humanidad en dos. No hay otro ser en todo el universo que haya hecho eso. Ni por buena voluntad ni por buenas obras que haya hecho. Son reconocidos, son nombrados, pero nadie dividió la historia en dos. La historia de la humanidad es antes de Cristo y después de Cristo. Por el reconocimiento de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él hizo algo muy importante. El versículo 13, el 14 dice que Él anuló el acta que nos era contraria. Acá está, encontré el número 14. Discúlpeme porque estaba buscando en mi Biblia el 14 y como tengo algunas cosas acá, no encontraba el 14. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Él venció en la cruz. Había un acta que era contraria por los requisitos de la ley, que no podíamos acercarnos a Dios, pero Él vino a quebrar todo eso. Él vino a que haya una accesibilidad hacia Dios, que no haya impedimentos, sino que podamos voluntariamente, todo aquel ser humano
en cualquier parte del mundo, reconocerlo y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, necesito que mis pecados sean perdonados. Necesito que se active la vida de Dios en mi vida a través tuyo. Necesito que perdones mis pecados. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Anuló el acta que nos era contraria. Anuló el pagaré que nos condenaba de por vida. Él lo anuló clavándolo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él anuló el acta o la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Es como, ¿alguna vez usted tuvo una deuda y alguien se la pagó, que usted no podía pagarla y decía: bueno, no, vamos a hacer un plan de refinanciación para saldar esta deuda financiera? Y usted, cuando va o llama por teléfono, se presenta personalmente, dice: soy fulano de tal, vengo a pagar esta deuda. Y le dice: no, su deuda ya está pagada. Acá tienen libre deuda. Nos saca un peso de encima, ¿verdad? Nos saca un peso de encima. Cristo hizo mucho más que eso. Él perdonó los pecados. Él anuló el acta. Él la anuló clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz y anular el término que se utiliza allí es tetelestai. Yo creo que tal vez en algún momento lo he compartido con usted, porque es una verdad tan profunda que quiere decir: pagado está. Pagado está. Usted no debe nada. Usted no debe por sus pecados. Usted es libre en Cristo Jesús. Usted, cuando el diablo o las situaciones vengan a recordarle y decirle: mirá, vos esto, aquello, lo otro, usted mira a Cristo, corrija lo que tenga que corregir, arrepiéntase de lo que tenga que arrepentir, cambie lo que tenga que cambiar, pero diga: tetelestai, Cristo pagó en la cruz. Yo no lo puedo hacer. Él pagó en la cruz. Él perdonó mis pecados. Yo voy a vivir en santidad, voy a hacer todos los cambios que tenga que hacer, las correcciones en mi vida que tenga que hacer, pero en definitiva fue Él el que perdonó y pagó la deuda que me era contraria. La clavó en la cruz. Y fíjese, desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Desarmó. Jesús, cuando estaba en el monte, antes de ser entregado por Judas, en su oración, Él le dice: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha la tuya. Sea hecha tu voluntad. Aún el mismo Satanás pensaba que se libraba de Cristo Jesús, pero Dios tenía todo planificado, porque la muerte de Cristo en la cruz era el golpe para que Satanás sea derrotado. Por eso el apóstol Pablo no dice: venzan al diablo, dice: resístanlo y él va a huir de ustedes. No dice: peleen y traten de ganar, porque Cristo ya venció en la cruz. Cristo venció en la cruz. Y dice que desarmó a los principados y potestades y los avergonzó únicamente. ¡Wow! Esa es la parte que más me fascina. Los avergonzó. Avergonzó a los principados y potestades. El Cristo en el cual usted y yo creemos, el que está vivo, a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Porque Él desarmó a los principados, desarmó a las potestades, los exhibió públicamente y los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No le parece que merece un aplauso Cristo? Nadie pudo hacer eso, solo Jesús. Solo Jesús. Desarmó a los principados y potestades y los humilló públicamente. Antiguamente, cuando
un ejército tomaba prisionero a otro ejército o gente de otra ciudad, lo que hacía era justamente, se burlaban de ellos, los exhibían por las calles de las ciudades que estaban derrotados. Imagínense que eso es lo que hizo Cristo con los principados y potestades. Eso es lo que hizo Cristo. Usted y yo tenemos que orar, tenemos que reprender, tenemos que liberar, todo. Pero no es ni con nuestra fuerza ni con nuestras capacidades, es por la obra de Cristo en la cruz. Apropiarnos de la obra, apropiarnos de esa victoria, apropiarnos de lo que representa en el mundo espiritual la muerte de Cristo Jesús. Que no fue una muerte más ni para solamente recordar como lo hace la humanidad, como algo festivo simplemente, sino que es una verdad espiritual profunda, que ustedes y yo, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que vivirla, tenemos que entenderla, y eso nos da a nosotros la libertad de poder manifestar a Cristo Jesús. Por eso cuando cantamos que Cristo no está muerto, sino que Él está vivo, pensamos muchas veces en nuestras situaciones, en lo que nos está pasando, pero lo que hizo Cristo va mucho más allá de nuestro presente, va mucho más allá de las situaciones que nos agobian, va mucho más allá de aquello que nos quiere paralizar, que nos quiere frenar o que nos quiere agobiar, va mucho más. Él nos hizo libre. Jesús dijo, cuando estaba caminando, yo soy la verdad y la vida, que nadie podía ir al Padre si no era por Él. Y Él dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia y conozcan la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Usted es una persona libre. Si usted en esta noche está por primera vez